Buen día, buenas tardes o buenas noches, hermanos y hermanas. Aprendemos capítulo 2 del libro de texto del Principio Divino juntos, ¿no? Capítulo 2 es la caída del ser humano. En capítulo 1 nosotros aprendemos el principio de la creación, ¿no? El principio de la creación nos enseña ideal de Dios, ¿no? ¿Qué era ideal de Dios? Que era propósito de creación de Dios. Hemos aprendido que es tres grandes bendiciones. De cuando se realiza tres grandes bendiciones, Dios puede sentir máxima alegría. También el ser humano también puede ser feliz. Entonces, tres grandes bendiciones es propósito de creación de Dios. Cuando se realiza tres grandes bendiciones, el reino de Dios en la tierra se realizaría. Y luego, nosotros, después de ascensión, después de irse a otro mundo, nosotros podemos disfrutar la vida eterna con Dios en el reino de Dios, en el cielo. Eso era ideal de Dios, hemos aprendido. Pero ese ideal no se realizó. Porque nosotros sabemos que esta tierra está llena de maldad. Cualquier persona tiene esta pregunta. Si Dios es nuestro creador y su ideal eterno e incambiable es la realización de un mundo unido de amor, paz y felicidad, ¿por qué el mundo es un lugar de sufrimiento y tragedia tan diferente al ideal divino? ¿Por qué? Nosotros tenemos naturaleza mala, naturaleza caída. Naturaleza buena, nosotros tenemos deseo bueno. Pero ¿dónde aparece la fuerza de conciencia para llevarnos a dirección buena? A través de la acción de establecer entre Dios y nuestra mente original. Hemos aprendido, ¿verdad? Cualquier fuerza se genera a través de la acción de dar y recibir. Dios está como sujeto de nuestra mente original. Entonces hay fuerza mala. Eso quiere decir, tenía que estar sujeto de mente mala. Porque la fuerza mala también se genera a través de la acción de dar y recibir. Y tradicionalmente, ese sujeto de maldad, cristianismo y judaísmo llaman Satanás. En ese capítulo 2, ¿verdad? Nosotros aprendemos principalmente tres puntos. Primero, el origen real de Satanás. Es tema de sección 1, raíz del pecado. Y segundo tema es la motivación y el proceso por el cual Satanás se convirtió en Satanás. Porque Satanás también tiene que ser uno de creación de Dios. Para que Dios sea único creador, Satanás también era uno de creación de Dios, ¿no? Entonces, creación de Dios tiene que ser bueno. Obviamente Satanás también era ser bueno, pero se convirtió en Satanás. ¿Qué tipo de motivación? ¿A través de qué tipo de proceso? El caso es el segundo tema. Tercer tema es el resultado de la caída. Si nosotros podemos entender el resultado de la caída, la situación actual, correctamente, también podemos saber cómo nosotros podemos ser salvados. Entonces, primero aprendemos primero tema, sección 1, la raíz del pecado. En esa sección, nosotros interpretamos la historia del jardín de Edén para entender qué era la raíz del pecado.
que es identidad de Satanás. Sí, primero, interpretando la Biblia, nosotros llegamos, ¿verdad? ¿Qué es árbol de la vida? Árbol de la vida simboliza hombre perfecto, Adán perfecto. Árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza mujer perfecta, Eva perfecta. Y serpiente es ángel caído. Y generalmente ángel parece que muy sagrado, ¿no? Pero la Biblia nos enseña. Había ángel malo, ángel caído. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, segundo Pedro 2:4 nos lo enseña. Generalmente los judíos y los cristianos, sí, ese ángel pecado se llama Lucifer. Según este mensaje del Antiguo Testamento, Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado, viste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Con ese mensaje, sí, entiende que el ángel caído se llama Lucifer. Entonces, generalmente, los cristianos que saben la Biblia bien, sí, ellos saben, Satanás es ángel caído, pero no saben qué pecó. Si preguntamos, ¿qué hizo ese ángel en el jardín de Edén? Sí, dice, ese ángel era muy arrogante, según ese mensaje. Y también desobediencia de palabra. Pero arrogante no es pecado. Si soy arrogante, es solo su naturaleza, ¿no? Si con esa arrogancia se mata a persona, ese puede ser delito, es pecado, ¿no? Pero nadie sabe qué ocurrió, qué hizo en el jardín de Edén concretamente. Pero este mensaje de la Biblia nos enseña qué hizo Judas, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su divinidad, sino que abandonaron su propia morada, los que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio de gran día, y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que, como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Sí. Sodoma y Gomorra, las ciudades castigadas en el Antiguo Testamento, porque ellos pecaron, fornicación. Fornicación es pecado sexual, ¿no? Relación sexual afuera de casamiento. Sí. ¿Y cómo ellos fornicaron? Eso quiere decir, el ángel también fornicó, tenía error sexual. Pero problema sexual no puede realizar solo, necesita mujer, ¿no? ¿De quién estaba en el jardín de Edén aparte de ángel? Eso, Adán y Eva. Entonces pensamos, ¿qué pecaron Adán y Eva? Ustedes saben, ¿no? Adán y Eva, después de comer el fruto, ellos cubrieron su parte bajo, parte de órgano sexual, antes de la caída. Ellos estaban desnudos, pero no sintieron ninguna vergüenza. Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Pero después de la caída, ellos se dieron cuenta que estaba desnudo y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y cubrieron su parte. Si ellos comieron el fruto, tenía que
esconder su mano o tenía que cubrir boca, ¿no? Pero ellos cubrieron parte bajo, parte sexual. Eso quiere decir, ellos pecaron con su parte bajo, parte de órgano sexual. Entonces, ángel tentó a Eva, Eva comió el fruto, quiere decir que ellos tuvieron fornicación, relación ilícita, sexual ilícita, ¿no? Y luego Eva tentó a Adán, Adán comió el fruto, quiere decir, ellos también tenían relación sexual ilícita. Entonces, esa sección tiene, lo siento, entonces muy claro, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza Eva, ¿no? Y el fruto de planta es semilla, ¿eh? A través del fruto se multiplica planta, ¿no? Y ser humano, ¿a través de qué se multiplica? A través de amor sexual, a través de relación sexual. Entonces, ese fruto de árbol de la ciencia simboliza amor de Eva, relación sexual de Eva, ¿no? Muy claro. Entonces, en conclusión de esta sección, ¿no? Tiene sí, página 70, ¿verdad? La raíz del pecado no es que los primeros humanos comieron un fruto, sino que tuvieron una relación ilícita de sangre con ángel, simbolizado por la serpiente por esa razón. No multiplicaron el linaje bueno de Dios, sino que multiplicaron el linaje malo de Satanás. Esa es definición de la raíz del pecado. Adán y Eva no comieron el fruto, tuvieron relación sexual ilícita. Esa es la raíz del pecado. También esta parte sigue. Además, hay otros hechos que demuestran claramente que la raíz del pecado del ser humano brota del adulterio. Hay otros hechos. ¿Qué es otros hechos? Sí. Y llegamos a esa conclusión interpretando la Biblia, ¿verdad? Pero observando la historia humana y también esa sociedad humana, nosotros podemos entender, ¿no? La raíz del pecado era problema sexual, adulterio, ¿no? Primero, religiones avanzadas que desean eliminar el pecado, para ellas, ¿verdad? Fornicación y adulterio eran pecado peor. ¿Verdad? Adulterio es peor que asesino, ¿no? ¿Por qué? Asesino es destruir la vida, ¿no? Pero adulterio es destruir amor verdadero. Amor es más importante que la vida, ¿no? Amor es fuente de la vida, ¿no? Entonces, según estos puntos podemos entender, ¿no? La raíz del pecado es problema sexual. Y también, sí, nosotros sí sabemos la historia bíblica, historia del pueblo de israelitas. El pueblo de israelitas tiene tradición de circuncisión, ¿no? 8 días después del nacimiento de su hijo, corta parte del órgano sexual para sangrar, para purificar como uno del pueblo elegido. Eso también nos enseña, ¿no? Parte del pecado, sí, es órgano sexual, ¿no? Y el tercer punto, ¿no? Mayoría de decadencia, causa principal de decadencia de numerosas naciones, héroes nacionales y patriotas, ¿sí? Eran adulterios. Sí, aunque santos, ¿verdad? No puede evitar este problema, ¿verdad? De verdad, muchos, ¿verdad? Sacerdotes católicos tienen hijos
¿no? Muchos pastores de la iglesia, muy buena, pero tienen adulterio con creyentes, ¿no? Porque esto es, ¿no?, trampa de Satanás. Y desde Satanás es adulterio, ¿no? Y a una civilización avanzada, ¿no?, si nosotros tenemos muchos dineros, creo que no necesitamos robar, ¿verdad? Pero no pueden controlar la promiscuidad sexual y la degradación. ¿De por qué? Sí. Ese problema sexual es último tema que nosotros tenemos que solucionar. Porque es el primer problema del ser humano. Hay muchos problemas, ¿no?, en este mundo, ¿no? Problemas de drogas, ¿no?, problemas con violencia, ¿no?, problemas de terrorista, pero todos esos problemas de hojas, ¿no? ¿Qué es problema de tronco? Es problema familiar, ¿no? Porque el ideal de Dios es familia, ¿no? Pero entonces, sin solucionar el problema de la familia, de verdad no podemos mejorar este país. Pero pensamos, ¿qué es origen de la familia? Es relación sexual, ¿no?, amor conyugal, ¿no? En muchas políticas, ¿no?, toca ese tema, familia es importante, pero nadie dice relación sexual es importante, porque no puede tocar ese tema, porque todos tienen errores, porque identidad de Satanás es adulterio. Sí. Piensen, ¿no?, ideal de Dios es familia, ¿no? Sí. Familia es ideal de Dios, pero esa familia viene de relación sexual, ¿no?, de cuando originalmente tenía que comenzar el reino de Dios. Eso cuando Adán y Eva, ¿no?, tienen primero amor conyugal. Ese punto y ese tiempo, el comienzo del reino de Dios, ¿no? Eso es voluntad de Dios, ¿no? Voluntad de Dios. Dios es único, incambiable, eterna, absoluta. Entonces, voluntad de Dios también tiene que ser único, incambiable, absoluta, eterna. Entonces, esa relación sexual también tiene que ser único, incambiable, absoluta y eterna. Eso, Satanás sabía voluntad de Dios y atacó. Entonces, este problema, para realizar el reino de Dios, nosotros tenemos que solucionar. Nosotros tenemos que tocar ese tema fuertemente, ¿verdad? Pero nadie puede, ¿no? Sí. Este capítulo comienza, esta sección termina con esta frase, ¿no? En la circunstancia presente, nadie puede impedir el delito del adulterio que está aumentado cada vez más a medida que la civilización hace la vida humana más fácil y más indolente. Por consiguiente, nunca podemos esperar que el mundo ideal sea establecido a menos que podamos erradicar la fuente de este delito. Por eso, el Señor a la segunda llegada debe ser capaz de resolver este problema completamente. Entonces, el Señor a la segunda venida viene para tocar este tema, para solucionar este tema. En otra palabra, ¿no?, donde pueda tocar este tema está el Señor a la segunda venida, ¿no? Sí. Aparte de nuestro movimiento, ¿de quién puede tocar este tema? Era muy difícil. Entonces el Señor a la segunda venida está en nuestro movimiento. Sí, podemos entenderlo. Ok, entonces adelantamos sección 2.
El tema de sección de 2 es la motivación, el proceso de la caída. ¿No? Adán y Eva, ¿no?, supieron el mandamiento de Dios. ¿No? Lucifer también. Pero ¿por qué cayeron? ¿No? El proceso, motivación y el proceso de la caída también es un tema muy importante. Para entenderlo, primero nosotros tenemos que saber sobre ángel. ¿No? ¿Qué es ángel? Y su misión, su relación con los seres humanos. ¿No? Ángeles son mensajeros de Dios. ¿No? Y también ángeles eran siervos de Dios. ¿No? Siervos de Dios quiere decir también siervos de ser humano. ¿No? Originalmente, ángel fue creado para servir al ser humano. ¿No? Y también según la Biblia, también según el mensaje de nuestro fundador, había los arcángeles, ¿no?, como cabeza de grupo angélicos. De Dios amó y dio ángeles a través de arcángeles. ¿No? Según los hermanos mayores en nuestro movimiento, tradicionalmente, ¿verdad? Nosotros entendimos, había 3 arcángeles, ¿no? Lucifer y Gabriel y Miguel. Ángel caído es Lucifer. ¿verdad? Lucifer simbolizó intelecto. Tenía mucha inteligencia, entonces trabajó con Dios mucho para crear este mundo, ¿no? Pero, como ya dije, ¿verdad? Eso es orden original de la creación. Ser humano, hijo de Dios. Ángel es cielo y también cabeza de creación. Pero debido a la caída, ser humano perdió su identidad como hijo de Dios. Entonces el ser humano está más bajo de creación de Dios. Entonces parece que ángeles son muy sagrados. Pero originalmente, ser humano tenía que ser más sagrado que los ángeles. Sí. La caída ocurrió a través de 2 etapas. Primero, Lucifer tentó a Eva, Eva respondió y ellos tuvieron relación sexual espiritual. Es la caída espiritual. Luego, Eva tentó a Adán, Adán respondió y tuvieron relación sexual, espiritual y física. Eso se llama la caída física. Entonces, ¿qué es caída espiritual? Caída espiritual no es sueño. Caída espiritual es relación espiritual, pero sustancial. Primero, en último capítulo, última sección de capítulo 1, hemos aprendido sobre el mundo espiritual. El mundo espiritual, el mundo sustancial invisible. Invisible, pero sustancial. Sustancial quiere decir, el mundo sustancial quiere decir, nosotros podemos percibir, nosotros podemos sentir con 5 sentidos espirituales. Entonces, en el mundo espiritual, de verdad, este mundo es refleja del mundo espiritual, ¿verdad? En el mundo espiritual también tiene forma, ¿verdad? Y también entonces podemos sentir contacto, también podemos mirar, ¿verdad? Y también, según testimonio de muchos espiritualistas, ¿verdad? En el mundo espiritual también hay relaciones sexuales. Entonces, esas relaciones sexuales, sí,
esta parte del principio divino, dice que el contacto entre un espíritu y un hombre aquí en la tierra que tiene un espíritu no es muy diferente del contacto entre dos seres humanos aquí en la tierra. Y por eso la unión sexual entre un ser humano y un ángel es realmente posible. También la Biblia, ¿no?, tiene varios mensajes que indican contacto sustancial con ángeles. Ese mensaje es interesante, ¿no? Génesis 19:5. Y llamaron a Lot. Lot es sobrino de Abraham, ¿verdad? Él vivió en la ciudad Sodoma o Gomorra, ¿verdad? Antes de castigar esa ciudad, Dios mandó mensajeros a Lot, ¿verdad? Y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Varones son los ángeles, ¿verdad? Sí. Sácalos para que los conozcamos. Vecinos de Lot lo dicen, ¿verdad? Sí. Conozcamos es muy interesante. Conocer de Antiguo Testamento quiere decir tener relación sexual, árbol de conocimiento, ¿verdad? Entonces, vecinos deseaban tener relación sexual con ángeles. Es un ejemplo de la Biblia. Sí. Primero aprendemos sobre la caída espiritual. Dios primero creaba el mundo angélico, el mundo espiritual. Génesis 1:26, ¿verdad? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra imagen quiere decir, ¿verdad?, estaba aparte de nosotros, ¿verdad? Eso era ángeles. Ángeles trabajaron, ¿verdad?, juntos con Dios para realizar obra de creación, ¿verdad? Y Lucifer, ¿verdad?, arcángel, ¿verdad?, amado por Dios más que nadie. Dios amó el mundo angélico a través de Lucifer. Entonces Lucifer estaba en la posición como canal de amor hacia el mundo angélico, ¿no? Ese Lucifer sintió un poco mal. ¿Por qué? Dios comenzó la creación del mundo físico, ¿verdad? Porque Lucifer no tenía cuerpo físico, entonces no pudo intervenir al mundo físico, ¿no? Entonces sintió mal, ¿verdad? Pero últimamente Dios creaba a Adán y Eva. Entonces entendió, Dios creaba este universo, este cósmico, para Adán y Eva. Porque Adán y Eva tiene dos aspectos: aspecto espiritual y aspecto físico, ¿verdad? Y Dios amó a Adán y Eva más que Lucifer. Sí, porque Lucifer era siervo, ¿verdad? Adán y Eva era hijo de Dios. Originalmente era diferente, ¿verdad? Pero arcángel, ¿verdad?, Lucifer tenía inteligencia, ¿verdad? Entonces pudo comparar y sintió desigualdad. Y sintió un sentimiento, se llama una pérdida de amor. Y el amor hacia ángel no cambió nada. Pero comparado con amor hacia Adán y Eva, sintió, ¿verdad?, una pérdida de amor. Pero una pérdida de amor no era mala. Porque si está luz del sol, hay sombra, ¿no? Si está amor, también está una pérdida de amor, inevitable. Pero
Lucifer tenía que solucionar este problema sentimental, ¿no?, siguiendo la palabra de Dios. Pero no pudo. Y luego, Lucifer tenía deseo excesivo, ¿no? ¿Qué era deseo excesivo de Lucifer? De verdad, Lucifer deseaba ocupar lugar amado por Dios más que nadie, como antes de creación de Adán. Antes de creación de Adán, sí, él fue amado por Dios más que nadie. De verdad, deseaba ocupar lugar amado por Dios más, ¿verdad? Ese es el lugar de Adán. El lugar de Adán es pareja de Eva, ¿verdad? Por eso Lucifer tentó a Eva. El libro de ese principio divino dice: trató de tentar a Eva para que se rindiera ante él, con el fin de poder disfrutar en la sociedad humana de la misma posición que tenía en el mundo angélico. Esto fue el motivo de la caída espiritual. Y también, Lucifer sintió pérdida del amor, ¿no? Sintió falta de amor. Si la gente, si siente falta de amor, tenía que buscar otro amor. Para Lucifer, ¿verdad?, Eva era persona muy atractiva, porque Eva era muy pura, ¿sí? Eva era ser amado por Dios más que nadie, ¿verdad? Según el punto de vista del principio de la creación, ser amado por Dios más es más linda, ¿verdad? Entonces Eva era mujer, persona muy, sí, atractiva para Lucifer, ¿verdad? Entonces, sintiendo falta de amor, ¿verdad?, Lucifer tentó a Eva. Y Eva respondió. Porque para Eva también Lucifer era muy atractivo. Si Eva hubiera cumplido su perfección, habría estado más alto que Lucifer espiritualmente, ¿verdad? Pero todavía está en el periodo de crecimiento. Entonces Lucifer estaba en la posición como educador o maestro de clase particular para Eva y Adán, ¿verdad? Tenía muchos conocimientos. Entonces, de verdad, para Eva también Lucifer era muy atractivo y también de objeto de curiosidad, ¿verdad? Entonces ella respondió, ¿verdad? Sí, principio divino, libro de texto dice que Eva deseaba que se le abrieran los ojos y ser como Dios a través de una relación sexual antes de estar preparada para tenerla, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Sí, chicas, ¿verdad?, les interesa mucho, ¿verdad?, relación sexual. Siempre habla de relación sexual, habla de chicos, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad?, parece que relación sexual era buena para comer, ¿verdad?, y que era agradable a los ojos. Y siempre pregunta, ¿todavía no conocen? ¿Verdad? De verdad, sí. Según palabra de nuestro fundador, ¿verdad?, Eva tenía 16 años antes de la caída, ¿verdad? Estaba en la situación como chicas actuales, ¿verdad? Entonces le interesó mucho a Lucifer. Y ellos
sí, tenía relación recíproca y sí, se realizó la acción de dar y recibir. ¿No? Y aquí apareció amor falso. ¿No? Y llegaron relación sexual ilícita en espíritu. Sí. Realizando relación juntos con Lucifer, ¿verdad? Eva sí, recibió o heredó la cosa satánica. Primero, ¿no? Ella sintió miedo. ¿No? Porque entendió que sí, teniendo relación con Lucifer, ¿no? Rompió voluntad de Dios. Entonces tenía miedo. ¿No? Y también heredó sabiduría de Lucifer. ¿No? Y entendió que su pareja preparada por Dios es Adán. ¿No? Entonces, para escapar miedo, ¿no? Ella entendió mal. ¿No? Teniendo relación sexual con Adán, puede volver a Dios. Con esta motivación tentó a Adán. Y Adán respondió y tuvieron relación sexual ilícita. ¿No? Eva sedujo a Adán con la esperanza de poder liberarse del miedo derivado de la caída en incluso presentarse ante Dios después de formar un solo cuerpo con Adán, que fue creado para ser su esposo. Y realizaron la caída física. Sí. Última parte de esa sección tiene ese mensaje. ¿No? Eso también muy importante. ¿No? Voy a ver. A pesar de la caída de Eva, si Adán hubiera alcanzado la perfección sin formar una base recíproca con la Eva caída, él como el sujeto perfecto habría permanecido intacto y la providencia para restaurar a Eva habría sido mucho más fácil. Sin embargo, Adán cayó también y la humanidad, habiendo heredado el linaje de Satanás, ha venido multiplicando el pecado hasta nuestros días, perpetuando así el linaje de Satanás. Si Eva tentó a Adán, si Adán no respondió, no hubiera respondido a Eva, ¿no? Si Adán hubiera sido perfecto, ¿no? Adán pudo ser Mesías para Eva. ¿No? Todavía, ¿verdad? Eva hizo solo la caída espiritual. ¿No? Entonces, no tenía linaje satánica. Porque Lucifer no tenía cuerpo físico, ¿no? Sí. Entonces, si no estaba linaje satánica, providencia de salvación de Dios era muy fácil. Después de cumplimiento de perfección de Adán, ¿verdad? Sí, a través de Adán, si Eva hubiera hecho la condición de inimización, sí, pudo restaurar idea de Dios. Pero Adán respondió a Eva y tuvieron relación sexual física, ¿verdad? Entonces aquí aparecieron linaje satánica, aparecieron
infierno en la tierra. Entonces, providencia de salvación, providencia de restauración, se hizo muy complicada. Sí. Y en este mundo, no hay amor verdadero. Originalmente, Dios ama a Adán y Eva. Dios creaba a Adán para Eva. Dios creaba a Eva para Adán. Y ellos aman creación de Dios. Eso es origen de amor verdadero. Eso es amor de vivir por bien de demás. Pero el amor de este mundo comenzó aquí, con motivación egocéntrica. Egocéntricamente se amaron. Egocéntricamente se amaron. Entonces, de verdad, en este mundo, desgraciadamente, no hay amor verdadero. Eso es realidad. El proceso de la caída nos enseña muchas cosas. Sí. Si nosotros tenemos algún problema con sexo opuesto, por ejemplo, el hombre está en la posición de Lucifer o Adán, ¿sí? Y mujer tiene también problema hacia Lucifer, hacia Adán o hacia Adán. Si tiene algún problema con muchacho o también su novia o novio, sí, nosotros tenemos que analizar. Ahora estoy en qué posición, proceso de la caída. Primero, siempre, sí, Eva, primero quiere tentar, sí, amar al hermano mayor, que conoce mucho. Y luego de la caída, después de la caída, sí, Eva deseaba tentar al hermano menor, más puro. Después de la caída, ya Eva era mujer contaminada. Entonces, como Lucifer miró a Eva, era muy pura, para Eva, Adán era muy puro. Y hombre, siempre quiere, sí, tentar. Entonces, chica muy pura, no sabe nada. Es de la naturaleza del Lucifer, Y también, sí, si tiene algún problema entre Eva y Adán, hombre y mujer, primero, hombre tiene que pensar, ¿verdad?, su perfección, relación con Dios. Pero Eva, mujer, no lo desea. Sí. ¿Y para qué? Sí. Hombre viene a sí mismo. Sí. Mujer siempre sola. Sí. ¿Para qué el hombre no puede ir camino correcto a Dios? Entonces, cuando en la vida de fe, con relación con hermanos, si tiene algo, problema, o si en proceso de matching, proceso de la bendición, si se siente algo malo, ¿verdad?, hay que analizar en qué posición ahora estoy. Sí. En el periodo de, por ejemplo, para candidato de la bendición, ¿verdad?, siempre nosotros aprendemos, ¿verdad?, hasta la bendición, o hasta formar la familia, qué tipo de actitud nosotros tenemos que tener, ¿verdad? De verdad, eso nosotros podemos aprender a través de esta sección. Sí. El tema complicado es la caída, es la relación sexual ilícita, ¿no?
relación sexual es origen de la vida, origen del linaje. Si no tenemos relación sexual, no podemos tener descendencia, no podemos hijos, toda la humanidad desaparece. Pero si tiene relación sexual, sí, tenemos hijos de Satanás. Entonces, a lo largo de la historia, Satanás dominó a toda la humanidad a través de relación sexual. Eso es de verdad secreto de la Biblia. Okay. Sección 3. La fuerza de amor, la fuerza de principio, el mandamiento para la fe. Primero, la caída humana es el punto de vista de la fuerza de amor, la fuerza de principio. El ser humano no cae por fuerza de principio. Fuerza de principio siempre nos guía para la perfección, para seguir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, para la caída tenía que estar otra fuerza externa. Eso era amor fuera de principio. Sí. El tema importante, Dios creaba de esa manera. Fuerza de amor es más grande que fuerza de principio. Si fuerza de principio era más grande que fuerza de amor, los hombres no casaron. Pero ¿por qué Dios hicieron ser humano de esta manera? Porque la fuerza de amor es la fuente de la vida y felicidad. También Dios deseaba dominar a sus hijos medio de amor. Sí, supongamos, mañana es mi cumpleaños. Entonces yo llamé mis hijos, diciendo, hijos, escucha, mañana es mi cumpleaños. Entonces tú tienes que comprar, legal. Tú es reloj, tú es computadora, hay que comprarme un vestido. ¿Cómo? Dice obligatoriamente. O, sí, yo trabajé todo el día y volvió con cansancio y me olvido de mi cumpleaños. Pero mis hijos prepararon todo espontáneamente. Porque ama a su padre. Entonces, ¿cuál alegría es más grande? Sí, por supuesto. Sí, si hijos preparan su fiesta espontáneamente, si con amor hacia padre, si padre puede sentir máxima alegría, ¿no? Dios lo deseaba. Entonces, Dios deseaba, sí, dominar a sus hijos por medio del amor. Sí, fuerza de principio es más grande que fuerza de amor. Ser humano es robot. Dios es, de verdad, dominador. Dios es dueño. Ser humano es siervo. Pero Dios no lo deseaba. Dios deseaba tener la relación de amor con sus hijos. Entonces, fuerza de principio, de fuerza de amor, es más fuerte que fuerza de principio. Pero por eso también había posibilidad de la caída. De verdad, Adán y Eva no tuvieron ningún pecado, ¿no? Pero cayeron. Ese amor no podemos controlar aún el hombre original. Los hombres caídos, nosotros, por supuesto, no podemos controlar ese amor.
amor entre hombre y mujer. Entonces, los padres verdaderos siempre enfatizan que nosotros tenemos actitud correcta, con mucho cuidado, para tratar sexo opuesto, ¿no? Por ejemplo, ese mensaje de Chon Song-yong, de 11º libro, la norma de conducta apropiada entre un hombre y una mujer. Leemos, si desean conversar con alguien del sexo opuesto, deberíanse en bien, en grupo de al menos 3 personas. En un grupo de 3 estarán bien. El arcángel y Eva cayeron porque los 2 estaban juntos, solos. Si Adán hubiese estado presente, habrían caído. Adán y Eva cayeron porque ellos pasaron tiempo juntos a solas. Si hubiesen invitado a Dios a su presencia, habrían caído. Por esta razón, si quieren encontrarse, estén seguros que al menos 3 personas estén presentes. Ese no es coerción, más bien es una precaución práctica para evitar un problema potencial que podría suceder en cualquier momento. Dentro del principio, lo que debe hacerse es posicionarse donde Adán y Eva nunca pudiera caer. Queremos prevenir que cualquier cosa salga mal y también limpiar lo que ya ha salido mal. Es por eso que les pido que se encuentren en grupos con al menos 3 personas. Entonces nosotros tenemos que cuidar bien el ambiente, ¿verdad?, para evitar problemas entre hermanos y hermanas. En este tema, ¿verdad?, no podemos confiar en nadie. No confíe sí mismo por amor. Adán y Eva no tenían ningún pecado, pero cayeron. Nosotros tenemos pecados. Amén. Chon Song-yong dice, incluso cuando testifican a la gente, las mujeres no deberían estar solas. Si una hermana sale para una actividad de testimonio, que la acompañe un abuelo o abuela, incluso si necesita un bastón para caminar. Si no están disponibles, la hermana puede llevar a un estudiante de primaria con ella. También dice, la posibilidad de caer aumenta cuando un hombre y una mujer están solos. Les gustaría encender un fósforo al lado de una bomba de gas o encender un cigarrillo cerca de un tambor de gasolina. Solo hace falta un error para hacer todo añicos. Nunca podrán dejar ir ese error por la eternidad. Esa es enseñanza de los padres verdaderos. Sí. Obviamente estaba posibilidad de caer, ¿verdad?, porque fuerza de amor es más grande que fuerza de principio. Por eso Dios dio mandamiento.
el propósito de dar el mandamiento para la fe. Sí, Dios dio mandamiento, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Ese mensaje quiso decir, no tenga relación sexual antes de perfección individual, ¿no? O mantenga pureza sexual hasta cuando pueda cumplir su perfección. Ese mandamiento primero estaba para evitar la caída. Si Adán y Eva en el estado de inmadurez iniciaban una relación recíproca con el arcángel, entonces podría caer. Si tiene relación recíproca con el hombre y mujer, ¿verdad? Sí. Si aparece fuerza de amor, ¿verdad? Nadie puede controlar, aunque sabiendo principio divino, ¿verdad? Por eso Dios, para evitarlo, dio mandamiento. Y también hay otra razón. Sí. Según capítulo 1, principio de la creación, Dios dio responsabilidad para creatividad, para heredar creatividad, ¿verdad? Para ser heredero del Dios, ¿verdad? Por eso dio mandamiento, ¿verdad? Para ser, ¿verdad?, dueño de creación de Dios. Entonces hay dos razones, ¿verdad? Sí. Pureza sexual es muy importante, pero ¿hasta cuándo tiene que mantenerlo? El periodo durante el cual era necesario el mandamiento para la fe. Originalmente, Dios dio tres grandes bendiciones. La segunda bendición es multiplicación de los hijos buenos. Entonces, para tener hijos, tiene que tener relación sexual, ¿verdad? Entonces, la relación sexual es buena, pero después de madurarse, ¿no? Entonces, mientras que está en el periodo de crecimiento, o hasta recibir la bendición, ¿verdad?, no podemos comer, ¿verdad? Es el periodo de mantener pureza, ¿verdad? Eso, con pureza sexual, sí, individualmente podemos crecer espiritualmente, ¿verdad? Pero pureza sexual no es para pureza sexual. Pureza sexual es para disfrutar la vida conyugal, ¿verdad?, después de recibir la bendición, ¿verdad?, después de formar la familia, ¿verdad? Entonces, después de recibir la bendición, tenemos libertad para comer. Una vida de pureza, amor puro y linaje puro, ¿verdad?, es también mensaje de Johnson Young. Ustedes son gente joven aproximándose a sus 20, quienes se han protegido cuidadosamente y preservado su corazón puro, donde llevarán su limpio, sin manchas y sagrado corazón. Deberían colocar su corazón puro en el altar que le dará al cielo el más grande placer, y así dará un gozo tremendo a Dios. Entonces, pureza sexual es ofrenda para Dios, ¿verdad?, mejor ofrenda, ¿verdad? Y seguimos. Hay un joven que han conversado su corazón puro, y un joven que también ha conversado su corazón puro. Ellos deben conocerse y regocijarse juntos. Es el lugar donde ellos se encuentran como el novio y la novia, unidos juntos por Dios sobre el fundamento
sagrado de un corazón puro. Sí. Pureza sexual es el mejor regalo para su esposo y esposa del futuro. ¿Verdad? Sí. De verdad, Dios creaba ser humano, hombre para mujer, mujer para hombre, ¿verdad? Ese principio es muy sencillo, pero muy, muy importante, ¿no? Amor conyugal ideal, ¿verdad? De Chong Song-yong. ¿Quién es un esposo verdadero? Un esposo verdadero es el que le dice a su mujer: yo nací por un bien y por eso viviré y moriré por ti. Lo mismo se aplica a la esposa verdadera. Si un esposo y una esposa se aman, van más allá del interés personal y viven por el bien del otro. Seguramente su familia se convertiría en una familia ideal, una familia amorosos, feliz y pacíficas. Sí, Dios creaba hombre para mujer, creaba mujer para hombre. Sí, primero regalo para hombre y mujer. ¿Verdad? Mejor regalo es pureza sexual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mantiene pureza sexual. Porque para su esposo del futuro, para su esposa del futuro, pensando que es único hombre y única mujer. Voluntad, Dios es único, incambiable, eterna, absoluta. ¿Sí? Entonces, voluntad de Dios es familia. Entonces, familia tiene que ser único, incambiable, absoluta, eterna. Entonces, esa relación sexual también tiene que ser única, incambiable, absoluta y eterna. Es deseo de Dios. Ok, muchas gracias. Descansamos.